¿Qué pasa con los pecados después de haber recibido salvación? Vamos a ver. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí dice, perseveraremos en el pecado. De ninguna manera, dice. ¿Cómo podemos vivir sin pecar? Es imposible, dice aquí también. Pero aquí lo que hay que entender es cómo mi vida ha cambiado frente al pecado. Antes yo disfrutaba el pecado, no sentía dolor, nada, porque yo iba tras el pecado. Pero después de la salvación ha habido un cambio. Ahora yo escapo del pecado y el pecado me persigue. Esas son dos cosas bien diferentes. Por eso aquí, 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Esto significa que si estoy pecando intencionalmente o no intencionalmente, a eso se refiere. 1 Juan 3:9 explica de mejor manera. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué significa no practica el pecado? Es que no comete pecado continuo, o habitualmente, o repentinamente, o intencionalmente. Entonces, por eso, que no practica el pecado no significa que no peca, sino que no peca continuamente. O sea, su estilo de vida frente al pecado ha cambiado. Es decir, antes pecaba, pero no sentía nada, ¿no? Solo pecaba y disfrutaba del pecado. Pero ahora cuando peca, es bien sensible al pecado. Y significa, no practica el pecado, significa que no peca intencionalmente, planificando, o con alevosía, o habitualmente. Entonces, Salmos 19:13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Aquí, las soberbias son pecados ocultos, ¿no?, que uno comete. Y ahora uno, después de la salvación, es sensible al pecado. Es como antes, por ejemplo, si alguien tomaba, lo sentía, ¿no?, para su alegría, para su placer, para su carne. Pero ahora toma, dice, después de la salvación, alguna vez, digamos, ha caído en pecado, pero ese pecado que ha cometido va a tener consecuencias. Entonces hay 3 consecuencias así rápidas que le pasa a un cristiano después de haber pecado intencionalmente. Es decir, 1, la comunión con Dios se rompe, ¿no? Se daña, el pecado nos rompe la comunión con Dios. 2, el gozo de la salvación se apaga, ¿no? Y como no tienes gozo de la salvación, triste tu vida, no es la paz, no hay, o sea, pero antes no pasaba eso, ¿no? Y en tercero sería que puede llegar una disciplina, ¿no? Por eso aquí soberbias nos llegan a después cometer pecados, ¿no? Las soberbias son pecados ocultos y los pecados que se enseñorean son que ya puedo pecar, pero ya que me ven, ¿no?, las personas, no tengo vergüenza. Y gran rebelión es cuando uno decide ya pecar y comete ese pecado ya sin vergüenza. Por eso, esto ha escrito David, ¿no? Por eso aquí vamos a ver. Ahora, para este pecado, para estos pecados que cometemos, pero sin intención, pero a veces también uno comete con intención, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo Dios nos puede volver a ayudar, nos puede volver a reconciliar con Él? Entonces, en 1 Juan hay una manera de cómo Dios nos quiere volver a reconciliar, a la comunión con Dios. En primer lugar, si tú has pecado, ¿qué tienes que hacer? La palabra dice,
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí. Entonces Dios ha puesto una palabra para los salvos, es esto. Si tú has pecado después de la salvación, hay un tipo de arrepentimiento, se llama confesión. La confesión es pensar como Dios piensa, hacer lo que Dios quiere que haga y volver a Dios dejando ese pecado que me rompe mi comunión con el Señor. La palabra confesión viene del griego, homologeo. Logeo sería palabra, ¿no? O hablar también, o hacer también. Y homo es lo mismo. Ahora, si tú juntas homologeo es palabra, hablar, lo mismo. Entonces, con la confesión, ¿qué estás haciendo? Estás volviendo a Dios rápido. Has cometido un error y rápido tienes que volver a Dios. Y decir a Dios, así textualmente, Señor, lo que yo he estado haciendo no es lo que tú quieres que haga. Lo que yo estoy pensando no es lo que tú quieres. Y lo que yo estoy hablando no es lo que tú estás hablando. Entonces, a la luz de la palabra, tú te puedes discernir, ¿no? Y por eso, confesión es, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que haga. Yo quiero hablar lo que tú quieres que hable. Yo quiero caminar como tú quieres que camine. Y voy a dejar esas cosas que me impiden, voy a dejar. Eso es confesión. No sé si, porque la confesión está en el Padre Nuestro, ¿no? Mateo 6:12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí dice, perdónanos. Por eso, la próxima vamos a responder. La pregunta 5 dice, 2 tipos de arrepentimiento hay en la Biblia. Y el primer arrepentimiento es para salvación, cuando el pecador vuelve a Dios y Dios le perdona eternamente sus pecados. Pero el segundo tipo de arrepentimiento es cuando el salvo, el cristiano, comete un error, pero se va corrigiendo a través de la disciplina, de la confesión. Pero hay una vida, un cambio en tu vida. Antes tú corrías al pecado, ¿no? Corrías. Pero ahora tú escapas del pecado. Esa es la diferencia de un salvo y un no salvo, ¿no? Aquí, por ejemplo, mira, se les he conseguido homologación de materias. En las universidades mayormente, ¿qué es homologación de materias? Por ejemplo, yo había estudiado, por ejemplo, psicología, 3 años había estudiado psicología, pero no me ha gustado y me he salido en el 3er año y me había ido a derecho. Entonces, yo quiero pasarme de psicología a derecho. Entonces, en la universidad ahí te dicen, puedes homologar materias. ¿Qué significa homologar? Comparan los contenidos, por ejemplo, investigación, redacción. Si hay esas materias en psicología y en derecho, esa materia ya no puedes pasar, sino se homologan, es decir, ya se aprueba, ¿no? Por eso, homologación significa poner 2 cosas en relación de semejanza o igualdad, ¿no? ¿Qué es la confesión? Es un arrepentimiento para salvos. Es que tú le estás diciendo a Dios, Señor, voy a hacer las cosas como dice tu palabra. Voy a hablar como dice tu palabra. Porque este pecado me aleja de Dios, me rompe la salvación. Es decir, me rompe la comunión con Dios y me quita el gozo de la salvación. ¿Qué dice el pastor Juan Lee? Esto es sacado de este libro, página 34. Si el cristiano peca, enseguida tiene la relación con Dios se afecta, dice. Cuando pecamos, nuestra relación con Dios se afecta. Pero no todos los pecados se resuelven con la confesión, ¿no? Por eso Dios disciplina a su hijo por amor para que se corrija. Pero si peca y no tiene castigo, es posible que no sea salvo. Eso dice el pastor, ¿no? Por eso la disciplina es un buen medio. Por amor, Dios nos corrige a través de la disciplina. Hebreos 12. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos.
Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por eso la disciplina había sido amor en el fondo. La disciplina es que Dios nos está tratando con amor. Por eso, cuando uno recibe un castigo de Dios, tiene que sentirse aliviado, porque Dios, con eso uno sabe que Dios lo ama y lo está disciplinando. Aquí dice, versículo 12, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, para llegar a un proceso de santidad, Dios nos va tratando, ¿no? Permaneciendo en la iglesia, Dios nos va ayudando, dejando pecados a través de la disciplina. Entonces Dios nos ayuda a que un día dice, participemos de su santidad, ¿no? Por último, Juan 2, primera Juan 2 es esto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, mira, por eso es imposible que los salvos no pequen, ¿no? Pero la diferencia es que nuestro estilo de vida frente al pecado es muy diferente. Ahora yo veo al pecado como un enemigo, ¿no? Antes yo le veía al pecado como un amigo, mi deleite, mi placer. Pero dice, si tú has pecado, dice, ¿qué tienes ahora? A Cristo, dice, ¿no? Como tu abogado. Tienes abogado a Jesucristo el justo, que en el cielo el Señor está intercediendo, ¿no? Por ti. Señor, ¿cómo dirá al Padre? Pero y el Señor, cada vez que cometemos un error, Señor, ayúdalo, ¿no? Él está en un proceso, está permaneciendo, pero dale fuerzas, ¿no? Dale oportunidad para escuchar tu palabra. Pero el diablo, ¿qué hace? En lo contrario. Apocalipsis 12, el diablo acusa, ¿no? Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado fuera al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El nombre diablo significa acusador, ¿no? Que se opone ante Dios. Pero dice que acusaba, dice. En cambio, Cristo nos defiende. Por eso, ¿quién te puede hacer cambiar frente a un pecado? El amor de Cristo. Cuando el amor de Cristo se hace fuerte en tu vida, de por sí vas dejando pecados. En cambio, el acusador, Satanás, siempre, hasta el oído, te va a comenzar a acusar y a condenar, ¿no? Aquí dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, Cristo, ¿no? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Mira, vamos a leer esta parte. Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por quiénes el Señor intercede para siempre? Por nosotros, que hemos recibido la salvación. Y aquí en la tierra, el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.